Hermanos y hermanas, este texto del Evangelio de San Juan solamente está en el Evangelio de San Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas tienen este texto. Y también parece que este texto no fue escrito precisamente por el mismo escritor del Evangelio de San Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que es un texto muy peculiar y que quiere transmitirnos algo muy especial a los cristianos que creemos en la palabra de Dios. Si se fijan ustedes, supongo que se han fijado y lo habrán leído muchas veces en su vida ese texto, porque es hermosísimo, está con una redacción perfecta para crear un clima de tensión. Cuando tú lo lees con cuidado, estás viendo que se crea un espacio de una gran tensión en la gente que había en ese momento intentando apedrear a una mujer. Una sensación de odio, de rabia, de no sé qué. Esa tensión nos lleva a ver que se encuentran dos situaciones muy diferentes. Fíjense, primero el odio, la tensión, la rabia que tenían los que querían apedrear a la mujer porque decían que había infringido la ley de Moisés. Y cierto, la ley de Moisés decía: aquellos que sean encontrados en adulterio, es decir, estando casados y acostarse con otros, tienen que ser apedreados. Pero aquellos, es decir, decía el hombre y la mujer, pero aquí solamente presentan a la mujer. Y ellos, cumpliendo esa ley o queriendo cumplir esa ley, se juntan para perpetrar un asesinato. La tensión del odio se encuentra ahí. Pero luego vemos el otro lado y vemos a Jesús sereno, tranquilo. Mientras la gente gritaba y le decía: ¿qué hacemos con esta mujer?, él se agachó y con el dedo escribía en la arena del piso. Mientras que unos querían agarrar a Jesús y encontrarlo en falta para poder acusarlo, si él decía: sí, la tienen que apedrear porque la ley lo manda así, ¿dónde quedaría el Jesús que habla de amor, de paz y de reconciliación? Y si decía que no cumplía la ley de Moisés, tampoco él. Luego había que apedrearlo también a Jesús. Lo tenían puesto en una situación de tensión en que hiciera lo que hiciera, lo hacía mal. Pero Jesús, insisto, tranquilamente se agacha y empieza a escribir en el piso, que me imagino que esto puso aún más nerviosos a los que iban a por él, porque ahí, más que matar a la mujer, lo que querían era encontrar a Jesús para ver cómo acusarlo una vez más. Y salen unas palabras sencillas. Miren, sí, la pueden apedrear, no hay problema, pero que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús no juzga a la mujer, tampoco juzga a los que quieren matarla. Transmite una serenidad y una paz, un dominio de sí enorme, que nos muestra un hombre que conocía bien a nuestro Dios y actuaba al estilo del Dios amor. No juzgar, transmitir tranquilidad, transmitir paz. Frente al odio, la rabia y las ganas de hacer daño de un grupo, sale la paz, la misericordia y la honestidad con él mismo y con Dios de Jesús. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Realmente, cómo captó enseguida a los hipócritas que tenía delante. ¿Cómo te atreves tú, hipócrita, a acusar a alguien de pecado? Mírate a ti mismo. ¿Recuerdan aquella frase que Jesús dijo? En lugar de mirar tanto
el polvito que tiene tu hermano en tu ojo, mira la viga que tú tienes en el tuyo. Pues algo así venía a decir eso también. Y hay una cosa muy sintomática en la respuesta de la gente. Se fueron marchando, empezando por los más viejos. Porque cuanto más mayores somos, más odio acumulamos, más rabia acumulamos, más ganas de hacer el mal acumulamos y más pecado acumulamos. Y eso es así. Los grandes odiadores del bien en nuestra parroquia no son jovencitos, aunque también los hay, que los manipulan sus padres y los politiqueros. Son gente mayor, que acumulan su pecado de odio ante lo bueno y su alternativa es destruir. Se fueron yendo de a poco, empezando por los más mayores. Y sigue el texto en esta maravillosa escenificación del amor de Dios y de la alternativa al odio. Sigue el texto diciendo que Jesús se dirige a la mujer. Oye, ¿no te han tirado ninguna piedra? ¿Nadie te ha condenado? Y la respuesta de nuestro Dios: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Vete, andate y no peques más. La serenidad de un Dios que nos ama, enfrentada al odio de un mundo que destruye. La serenidad de una persona que ha conocido al Dios bueno, Padre de todos, al odio de unos que quieren cumplir su ley, aunque sea a costa de la vida de los demás. Este texto de hoy no solamente refleja lo que somos cada uno, todos, Cuando un país habla en una homilía, no habla solamente para los demás. Yo siempre lo repito, el primero que tiene que recibir lo que dice es el mismo país. Y una cosa que yo digo, y lo diré siempre, es que la mayoría de nosotros somos unos hipócritas. ¿Sí? ¿Qué dice país? Sí. Traemos a nuestros muertos a la iglesia, ¿verdad? Con los pies por delante. Cuando ese señor o esa señora no han ido jamás a la iglesia, ni han confiado en Dios, ni se han puesto en sus manos y sobre todo no han participado de la Eucaristía. Chismorreamos de los demás, criticamos, calumniamos sin ningún problema y somos incapaces de ver lo mucho que hemos de cambiar cada uno de nosotros. Aquí esta lectura nos confronta a cada uno, desde los más jóvenes a los más mayores. A todos nos confronta por revisar un poquito nuestro interior y decir si somos parte de ese gran grupo de hipócritas que componen la sociedad y la Iglesia. Pero va más allá todavía. Nos está mostrando la lectura de hoy la realidad de nuestro mundo. Ustedes saben perfectamente, porque es conocido, de la guerra la matanza, el genocidio que están haciendo en Gaza los de Israel. Es la primera vez que un genocidio, 50.000 muertos y más, se ve por televisión, filmado. Un genocidio terrible. Niños, 35.000 niños y niñas muertos por la ambición, la hipocresía y la maldad. No de un país, no hay que culpar a todo el país, sino de los gobernantes de una ideología que se cree superior a los demás. Esto no lo recuerda al tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Hitler no quería matar a todos los judíos. No mató a 6 millones de judíos porque los consideraba una raza inferior. Qué curioso. Los mismos que en la Guerra Mundial fueron machacados por los nazis, ellos están repitiendo el mismo genocidio con otro pueblo, queriendo destruirlo, con odio, con rabia.
desde la mentira, desde la deshonestidad, desde la prepotencia de que tiene una pistola frente a que no tiene. Frente a este odio terrible sale la palabra de Francisco. Toda guerra es mala. Nada justifica una guerra. Nada jamás podrá justificar que un hombre mate a otro hombre, que un ser humano mate a otro ser humano. En la guerra perdemos todos. El genocidio es algo que deshumaniza. Frente al odio, la mentira, el asesinato, el genocidio, la voz del Evangelio. ¿Por qué? Francisco no hace más que repetir lo que dice la palabra de Dios. La voz del Evangelio, no a las armas, no a los ejércitos, no a las guerras, no a aplastar a los pobres, no a robar a los humildes, no a destruir el mundo para los jóvenes, sino hacer un mundo en el que todos podamos vivir con dignidad, con justicia y con paz. No, es que nosotros, dicen los que apoyan el genocidio, ellos mataron a 1000 y pico de personas y hemos de destruir a ese grupo terrorista de Hamás. Hemos de destruir al grupo terrorista de Hamás matando 50.000 personas. Qué odio tan grande, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con la misericordia? La ultraderecha en el mundo, con Trump a la cabeza, con Milei, con tantos gobernantes de ultraderecha que están devolviendo el odio en los corazones, incluso nuestros gobernantes en Paraguay, que a veces nos olvidamos de los nuestros y también son cómplices del genocidio. No se olviden nunca de eso, sobre todo los que pertenecen a ese partido gobernante que ha creado una dictadura en nuestro país. Cómplices de genocidio. Frente a toda esa gente, solamente cabe una cosa: la actitud de Jesús. No cerrar los ojos ante una realidad de injusticia, como Jesús no cerró los ojos, pero no devolver más odio, más mentira, más, ¿cómo diría?, más rabia, sino ante eso mostrar que hay otro camino, que es el camino de Jesús. Teóricamente, el camino de los que estamos aquí, por lo menos. Yo lo dudo, porque conozco a algunos de ustedes que son más del partido que de Jesús, pero eso es otro problema. Hemos de devolver el estilo de Jesús. Un estilo que mira, que ve, que no se desentiende de la realidad. ¿Recuerdan cuando multiplicó los panes y los peces? Vio una gran multitud hambrienta y se le removió las entrañas, dice el Evangelio. Vio al hijo de una viuda que murió y se llenó de dolor y lo resucitó. Lloró cuando su amigo Lázaro había muerto. Jesús nunca es indiferente ante el sufrimiento y el dolor de los demás, jamás, y especialmente de la mujer. Nosotros no podemos ser indiferentes, pero no puede ser nuestra actitud de hacer lo mismo que hacen ellos. El dominio de la mentira, las fake news, como dicen ahora en inglés, en nuestro país y en el mundo entero, usando las redes sociales y mintiendo constantemente, y los pobres tontos que no tienen capacidad de análisis tragándose las cosas. El otro día tuve una reunión con un grupo de señores y un par de señoras. No eran de la parroquia, tranquilos, así que... Y aparte de todas las estupideces que dijeron que yo no lo podía creer, yo salí de esa reunión en shock. Estuve sin dormir toda la noche después de esa reunión. Y miren que yo llevo años de cura y he oído de todo. Y en San Roque no digo lo que he oído porque... Y había uno que hablaba y yo le miraba así, un señor mayorcito, no viejo pero mayor. ¿Y saben ustedes con qué argumentos me argumentaba? Con cosas que había visto en YouTube. Porque ese no ha leído un libro en su vida. Esas mentiras y ese odio que transmiten las redes sociales
y que muchos de nosotros las tragamos, sobre todo los jóvenes que no tienen capacidad de análisis porque no leen nada, y se tragan el TikTok y se tragan lo que pone. El otro día me dice un joven, yo me informo por el TikTok. Digo, pues lo tienes claro, hijo mío, esa fuente de información tan manipulada por los poderosos y los ricos. Todo eso está intentando crear en nuestra sociedad un odio grande. ¿Ustedes han oído hablar a Trump por televisión? El odio que transmite. Primero odia a nosotros, los latinos. Odia a los latinos. Nos odia, pero con todo su corazón. Si pudiera bombardearía América Latina. Si pudiera, lo haría. Un odio al emigrante, un odio al diferente, a las mujeres, un odio a las mujeres increíble, un odio a todos los que tienen otro género, el querer destruir las relaciones internacionales, el querer construir y poner más armas todavía en el mundo. Ese odio no lo tiene solamente él, ni sus seguidores, ni los que le aplauden como nuestro presidente o Milei, que lo adora. En otros países, yo les hablase de España, que me he enterado bastante leyendo últimamente mucho la prensa de España, la ultraderecha está creando un odio terrible. ¿Y saben contra quién? Contra los migrantes especialmente. ¿Saben contra quién? Contra menores de edad que emigran solos. Si pudieran, les quemarían sus lugares. Un odio tan terrible que a veces dice, pero vamos, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Nos estamos deshumanizando? Sí. Nos estamos deshumanizando. Y ese, repito e insisto, no es el estilo de Jesús. Frente a esto, nosotros y ustedes jóvenes, que se tragan todo menos la verdad, que son capaces de irse al fútbol, a la juerga, a la borrachera y dejar a Jesús, les están manipulando y mintiendo constantemente por internet. No solamente vuestros amigos, que se ríen porque son confirmandos, no. Les quieren hacer creer cosas más difíciles que creer en Jesús. Pues frente a esto, tiene que haber una actitud firme en nosotros, pero muy firme. ¿De qué? ¿De más odio? No. Y aquí está lo que en el fondo esta palabra de Dios nos trae. Frente al mal, frente a Satanás, misericordia. ¿Hay que tener justicia? Sí. Sí, pero justicia sin misericordia es injusticia. Y misericordia sin justicia no es misericordia. Tener misericordia, no romper la paz de nuestro corazón, nunca comulgar con el odio del mundo, nunca apoyar la mentira, la calumnia, los chismes que son el pan nuestro aquí en nuestro pueblo. Transmitir la misma paz que transmitía Jesús cuando se puso a escribir en el piso. Griten, yo haré lo que mi Padre haría. Acoger y perdonar a esa mujer y decirles a todos, tranquilos, váyanse, pero no pequen más. No rompan más su relación con Dios y con los demás. No rompan más su relación con ustedes mismos. Sean honestos con ustedes mismos. Sean honestos con los demás. Y sean honestos con Dios. Y de esta manera podremos entender lo que dice la primera lectura, que es precioso. Escuchen. No se acuerden de las cosas pasadas. Muchos de ustedes, digo ustedes porque hay muchos aquí, en aquellos tiempos en que los curas no sé qué, en que se vestían no sé cuánto, en que los abuelos... No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Y dice, ¿dónde está que yo no lo encuentro? Así. Yo estoy por hacer algo nuevo. Y dice aquí lo fuerte. Ya está germinando. Y pregunta, ¿no se dan cuenta? Hablábamos el domingo pasado del hombre nuevo, de las cosas nuevas, ¿recuerdan? Y aquí
Isaías nos repite. ¿No se dan cuenta que Dios hace en nosotros algo nuevo? Que frente a lo que el mundo les presenta de armas, de luchas, de guerras, de peleas, hay algo nuevo que está germinando y que van a hacer. Y luego San Pablo dice: he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. Y esta es la respuesta, hermanos: conocer a Jesús y estar unido a Él. Por eso nosotros no cesamos desde la parroquia de invitarles día y noche a todos los encuentros que hacemos nosotros para conocer a Jesús, porque recuerdo, y así acabo ya, tranquilos, recuerdo, quien no conoce a Jesús no lo puede amar, y quien no lo ama no lo puede seguir. Y eso es algo que repito día y noche, a ver si algún día entra en la conciencia de ustedes y se convierten. Convertirse no es dejar de pecar, que también. Convertirse es cambiar nuestro chip, cambiar nuestra forma de pensar y entrar en la dinámica de Jesús. Conviértanse y crean en el Evangelio. Que así sea.